Qué alegría poder saludarles, hermanos, y poder estar conectados a través de este medio alrededor de la palabra del Señor. Les pido que tengamos un momento de oración para poder comenzar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos de ti, porque tú eres un Padre bueno, amoroso y tan misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú te revelas a nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, un tiempo que no ha sido fácil, Señor, tú has estado con nosotros y nos has librado del mal, nos has librado, Señor, de tantas cosas y has provisto, Señor, tú has provisto, Señor, de lo que nosotros necesitamos. Te pedimos que en esta hora tú puedas ayudarnos y alumbrar el entendimiento de cada uno, Señor. Y permitas y nos concedas tu favor y que esta palabra pueda hacer la obra que tú tienes en tu corazón, Señor, hacer en cada casa y en cada persona que vea este material, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos a cada persona, Señor, y cada casa que va a ser alcanzada con esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, yo les quiero pedir que usted vea esta palabra hasta el final. Si bien es una palabra muy sencilla, esta palabra trae una estrategia al final muy simple y que vamos a desarrollar escudriñando la palabra de Dios. Y por ello yo les pido que ustedes vean esta palabra hasta el final. Y quiero confirmar una cosa. Quiero decirle que el que escucha y hace su palabra, no solamente en esa persona hay ganancia, sino que, y yo le doy firmado, hermano, que hay un antes y un después en escuchar y en hacer la palabra del Señor. Hoy día este material, esta palabra, lleva por título Trayendo nuestras sangres y ofrenda al Señor. Y quiero leerles dos pasajes de la palabra en el lenguaje de la Biblia textual que vamos a usar para escudriñar la palabra de Dios. La primera está en Génesis 4, versos 3 y 4, y dice: y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Ese es el primer pasaje. Luego tenemos el segundo pasaje en el mismo capítulo 4, desde el verso 13 al 16, y dice: y dijo Caín a Yahweh: grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Yahweh le dijo: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Y puso Yahweh a Caín una señal, a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Yahweh y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Para entender la problemática entre Caín y Abel, quiero tomar un pasaje o una referencia del tema del linaje que está en el canal de YouTube de Cristo Plenitud de Vida, en la serie de ministraciones
y que usted, cuando tenga un tiempito, escúchelo. El tema fue dado por nuestros pastores Anita Riva y Fernando Tapia. Y ese tema nos explica la guerra de simientes ocurrida no solamente en el huerto, sino que también en Caín y Abel. La lucha de simientes, gestada en el huerto, primero ocurrió en el huerto, se observa luego visiblemente en este pasaje de Caín y Abel. Y esta lucha de simientes se ha perpetuado hasta nuestros días, hermanos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Si nosotros nos detenemos a pensar y a observar, vamos a ver que la semilla de maldad se estableció en Caín producto de la acción de la serpiente en sus papás, desatando una guerra de sangre que se inicia con el asesinato de Abel. Caín muestra la condición de la casa, y en esto no solamente hay influencia de la sangre, sino que también hay conductas que afectan el destino de los hijos. Por ejemplo, los papás ponen inconscientemente los nombres a sus hijos, manifestando la realidad y el proceso de la casa, por lo que están pasando. Y nosotros conocemos que cada nombre tiene una identidad, tiene un espíritu y cumple un propósito. El nombre Caín significa posesión, también significa poseído, y Abel significa vano, el que hace descarriar. Al ser vano, estamos hablando de Abel como una semilla hueca, sin sustancia. Una vez que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, nace Caín. Y el nombre de este hijo representa la vivencia y la condición de sus padres, porque estaban sin posesión. Después de haber sido gobernadores, pasaron a ser gobernados. De allí el nombre Caín, que significa poseído. En esa condición, Caín era un labrador de la tierra. Y cuando habla de labrador de la tierra, no es de la tierra Eretz, que significa tierra firme, sino que es de la tierra Adamá, que es tierra de color rojizo. En otras palabras, el trabajo de Caín consistía en labrar una tierra que estaba maldita y que era rojiza. Adamá viene de Adam, que significa mostrar sangre en el rostro. Por lo tanto, la afrenta de la sangre del pecado de la casa estaba en el rostro de Caín. Y no olvidemos que Caín era el primogénito. Vemos con esto que los hijos heredan el linaje de los padres. Por otro lado, Abel, que significa vacío o vano, nos muestra que eso era lo que seguramente sus papás sentían al vivir fuera del huerto del Edén, y provocó que le dieran esa identidad a su segundo hijo. Lo que finalmente vemos es que la carencia de Abel le hace presentar una ofrenda a Dios, buscando saciar su necesidad y ser lleno de la presencia del Señor. Por eso presenta un cordero, buscando que Dios lo complete. Y esa ofrenda trae como consecuencia que su hermano Caín descarriara su vida, cumpliendo el propósito del nombre, de su nombre Abel, el que hace descarriar. Hasta aquí la referencia del tema del linaje.
Veamos lo que leíamos al principio, de que trajeron ofrendas. Dice la palabra que Caín toma de una ofrenda de una tierra que está maldita. Maldita es una tierra que nos provoca, que nos da un ambiente del que hemos estado conversando en este último tiempo, que es Tohu. Es una tierra de desierto, es una tierra sin valor, vana, asolada y destruida. De esa tierra tomó su ofrenda Caín. Y él, al traer esa ofrenda de la tierra, no le dio la importancia, el valor que requería esta ofrenda. No le dio la importancia que requiere un acto como el ofrendar al Señor. Es como cuando una persona se ganó el loto y trajo sus diezmos y ofrendas al Señor. O una persona ganó en las apuestas. Ganó una apuesta y de allí sacó su diezmo y su ofrenda y lo trajo al Señor. O cuando alguien administra un negocio turbio y de esas ganancias trae su diezmo y su ofrenda. Es así lo que trajo Caín. Abel trae, dice, la grosura y lo primerizo. Y saben que la ofrenda de Abel es una señal profética que se asemeja a la obra de Cristo como una ofrenda que vino del cielo. Cristo, la ofrenda que vino del cielo. Asimismo, fue la que presentó Abel. Dice que trajo de la grosura, y la grosura es la riqueza. Y 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, la ofrenda de Abel trajo la grosura, la riqueza, igual que la ofrenda que dio el Padre a nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo, que ya vimos que Él es la riqueza del cielo. Esto es traer una ofrenda de la abundancia que nosotros tenemos. Pero también el traer la grosura es lo que nos dijo Jesús en Lucas 21:1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Usted puede traer de su abundancia, de su riqueza, de lo que le sobra, o simplemente de su riqueza. Pero también traer grosura es traer una ofrenda como es la de esta viuda, de dar todo lo que uno tiene en el minuto al Señor. Abel trajo de lo primerizo, y primerizo es primogénito. Lo primero, igual que Cristo. Leemos en Colosenses 1:15 al 18. Él
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El principio, el primogénito, el primero, la preeminencia, ese es Cristo. Lo primerizo que trajo Abel, lo primero que es Cristo. Pero también lo primerizo dice que es Alfa. Y de Cristo se dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Cristo. Entonces, esta ofrenda, hermanos, fue perfecta. Fue perfecta. Fue una señal profética de lo que sería después el Cordero inmolado, que es Cristo. Pero ¿saben? Él la presentó desde su vacío, que es otro de los ambientes que hemos estado viendo en este tiempo, desde su bojú, buscando saciar la necesidad que Él tenía, como lo dijimos antes, y luego queriendo agradar al Señor. El Señor a nosotros cuando Él estuvo acá, nos dijo cómo sería nuestro traer de ofrendas. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si ustedes se dan cuenta, un buen título para este texto sería, lo que des te será dado. Cuando tú das, de acuerdo a la medida que tú des, de esa misma manera te va a ser dado a ti. Una medida buena, una medida apretada, lo justo, casi en la estrechez, remecida, que se mueve, que te hace moverte desde tu posición en donde estás, que te saca de la posición en donde estás, y rebosando, abundante. Cualquiera medida que tú uses en dar, te será dado a ti. Y lo segundo es que al dar una ofrenda tienes que tener una propuesta en tu corazón. Tienes que proponerlo en tu corazón. También debemos de ofrendar, como dice 2 Corintios 9:7, con una propuesta en nuestro corazón. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, siempre nosotros nos fijamos en la parte final de este texto. Dios ama al dador alegre. Y pedimos de que uno venga con alegría a ofrendar. Siempre hacemos ese pedido. Pero ¿saben qué? Lo importante de ofrendar es lo que hay en tu corazón, porque el Señor mira nuestro corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca.
Eso quiere decir, hermanos, que si tú, aunque vengas con alegría, pero si en tu corazón tú estás triste de ofrendar lo que estás ofrendando, realmente no sirve de nada. Entonces, cuando usted traiga su ofrenda, usted sepa que lo que dé, a usted le van a dar en cuanto a medida. Y lo segundo, es importante que su corazón esté contento al ofrendar al Señor. Porque eso va a hacer en usted que sea un dador alegre. La palabra del Señor en Génesis 4 nos enseña y nos muestra de que estas dos ofrendas tan distintas que fueron traídas por Caín y Abel, se surgió un problema de ellas. Y es que la ofrenda de Caín, el Señor no la recibió. Sí recibió la ofrenda de Abel. Y lo que hizo que Abel se enojara, hermanos. Y que hizo también que el Señor viniera a confrontar a Caín en su celo. Porque lo que le pasó a Caín fue que sintió celos de su hermano Abel. Y el celo es lo mismo que la envidia. Génesis 4:6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, Caín y Abel escuchaban y veían al Señor. Por eso tenemos un Caín en este pasaje enojado con Dios y celoso de su hermano. Proverbios 6:34 dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Dijimos que los celos es lo mismo que la envidia. Y los celos son homicidas, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de los celos de Saúl? ¿Qué trataba de hacer Saúl siempre en su celo con David? Saúl siempre procuraba matar a David, porque los celos son homicidas. Acarrean un espíritu de muerte. No olvidemos de que los celos y la envidia es lo mismo. La envidia y los celos, entonces, acarrean un espíritu homicida, porque procuran la muerte de la persona. El Señor, cuando confronta a Caín, le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has puesto celoso de tu hermano? ¿Por qué te brilla la cara en señal de enojo y te veo arder de cólera y alterado? ¿Por qué estás indignado? ¿Por qué tienes pesar? Todas estas acepciones tiene la palabra ensañar. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿En dónde has caído, Caín? ¿Por qué te has apartado? ¿Por qué has descendido? ¿Por qué te has echado a morir? ¿Por qué has vuelto tu rostro? ¿Te ha preguntado el Señor con respecto a algo que te haya pasado con alguien de tu familia? ¿Con un compañero de trabajo, de la universidad, con un amigo, con un hermano de la iglesia? Mira el verso 7. La Reina Valera dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando yo leí este verso, hermanos, les tengo que confesar que
aparte de encontrarlo enredado, no lo entendí. Y busqué otra versión. Y esta versión nos va a ayudar a entender el texto de Génesis 4:7. Dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Esta es la misma actitud que ha tenido el Señor siempre, hermanos. Su deseo es que nos arrepintamos de hacer lo malo y nos volvamos a Él. Antes de que Caín pudiera cometer el asesinato, el Señor lo confrontó. Antes, el Señor confrontó el celo homicida que tenía. Antes de hacer la embarrada. Y le dijo claramente que el pecado estaba deseoso, como un león rugiente, buscándolo para devorar su vida. Y que él no decaiga, sino que él venza la tentación de cometer un homicidio que había en el corazón de Caín. Por eso digo que esta es la misma actitud que siempre el Señor ha tenido, porque su deseo es que nosotros nos arrepintamos de hacer lo malo y nos volvamos hacia Él. Por eso es que Noé, hermano, hizo el loco predicando 120 años, para que la gente se convierta y se arrepienta y se volviera al Señor. Por eso es que Abraham clamó al Señor por Sodoma y Gomorra. Por eso es que Isaac se fue con el espíritu contrario a los pastores de los filisteos para poder abrir los pozos de Abraham su padre. Por eso es que Jacob envió regalos a su hermano Esaú para que su hermano se arrepienta y se vuelva su corazón para él. Jacob mandaba los regalos para tocar el corazón de su hermano Esaú y tener su favor. David no quería que mataran a Absalón, su hijo, esperando que éste se arrepintiera, le pidiera perdón por haberle usurpado el trono y haberle armado una revuelta, hermanos. Cristo mismo esperó hasta el último día, hasta la cena, que Judas se arrepienta. Y podríamos seguir con los ejemplos. Si hacemos lo bueno, Él nos acepta con agrado. Y si no, tenemos que escoger, hermano, porque el pecado, como dijimos, es el mismo león rugiente que anda buscando a quien devorar. Nosotros podemos escoger entre rendirnos ante el pecado o salir del pecado y no ser dominados por el deseo de pecar, sino que aprender a gobernar, aprender a tener el dominio sobre el pecado a través de Cristo, porque esto no lo podemos hacer solo, pero sí a través de Cristo. Hermanos, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no es que porque estemos bajo la gracia vamos a seguir pecando, hermanos. Porque si bien tenemos a un Dios misericordioso, Él mismo hace este llamado a gobernar sobre el pecado y no a que Él nos domine. En este caso, el pecado ganó. Ganaron los celos, la envidia, el enojo, las ganas de tomar venganza por sí mismo. Y salió de boca de Caín esta invitación a su hermano Abel. Abel, salgamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín mató a su hermano. Abel
¿Nunca se imaginó que esta invitación a salir al campo iba a terminar en su sentencia de muerte, o iba a ser su sentencia de muerte? Porque Abel veía a Caín como su hermano, él le tenía confianza, era su hermano. Habían vivido años juntos, no tuvo ningún reparo en salir con Caín. ¿Cuántos hemos sido traicionados en la confianza personal o como casa? Diste o dimos confianza y fuiste o fuimos traicionados. Abriste las puertas de tu casa y se aprovecharon de eso, engañando, ultrajando, robando, abusando de tu confianza. O al revés, ¿cuántos de nosotros hemos abusado de la confianza que nos han dado, hermanos? ¿Cuántos? Hoy el Señor nos hace la misma pregunta que le hizo a Caín. Le dijo, ¿dónde está tu hermano? Hoy día nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá, ese que deshonraste, que engañaste? ¿Dónde está esa sobrina que abusaste, ese sobrino? ¿Dónde está ese primo o esa prima? ¿Dónde está ese amigo que traicionaste? ¿Dónde está el que defraudaste? ¿Dónde está ese cónyuge al que le hiciste violencia verbal, psicológica y física a puertas cerradas? Ese cónyuge que engañaste, ¿dónde está? ¿Dónde está ese pastor, ese hombre, esa mujer de Dios, tu discipulador, tu hermano, tu hermana del que hablaste, al que juzgaste? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy la pregunta del Señor es la misma que le hizo a Caín. ¿Dónde están? Porque su sangre que fue derramada está hablando desde la tierra. Está clamando por justicias, porque se haga justicia. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Las dos hablan, hermanos. Pero la de Cristo habla mejor. Porque a pesar que la sangre de Cristo sí era inocente, y muy a pesar de que fue derramada por nosotros, la sangre de Cristo hasta hoy habla justicia, hasta hoy habla perdón, hasta hoy habla justificación, hasta hoy habla reconciliación, remisión, redención. Hasta hoy habla poder. ¿Dónde están? ¿Cómo responderemos a esta pregunta? ¿Nos haremos el loco como Caín? Y diremos, no sé, ha pasado tanto tiempo. Eso fue cuando éramos niños. Yo ya ni me acuerdo de eso. O asumiremos nuestra parte, hermano, para tener victoria sobre la muerte y el pecado.
¿Seguiremos con la falta de perdón hacia lo que pasó en el 73? ¿Hacia la sangre derramada en el 73? ¿O perdonaremos al opresor para traer justicia y derecho a la casa y zanjar la deuda del gobierno de esa época y poder gozar de la libertad a la que hemos sido llamados? El Señor pregunta a las casas hoy, ¿dónde está tu hermano? Pregunta por la sangre derramada, porque esa sangre derramada en las casas está clamando desde la tierra por justicia en este tiempo. La tierra de las casas se ha llenado de violencia, hermanos, a causa de la sangre derramada. Y en este tiempo la sentencia que le dio a Caín es la misma que está operando en las casas, es la misma que está operando en las personas, es la misma que está operando en las ciudades y en la nación. En esta cuarentena ha salido a la luz, se ha manifestado esa sentencia. Isaías 26:21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. No queda impune el que derrama sangre sobre la tierra. No queda impune. Caín recibió una sentencia de parte del Señor. La tierra de donde venía la ofrenda de Caín, ya estaba maldita, como lo dijimos antes, por lo que no se podía maldecir dos veces. Sin embargo, el Señor sentenció a Caín, hermanos, a causa de este derramamiento de sangre, de la sangre de su hermano. Le dijo, la tierra no te incrementará su fuerza, no iba a dar su fruto, ni tampoco iba a hacer que Caín se volviera fuerte y vigoroso labrando la tierra y trabajando en ella. Y a Caín le dijo 4 cosas. La primera, Caín fue expulsado, se quedó fuera. Y sabe que en este tiempo de cuarentena muchos se han sentido así. Estoy fuera. No me siento parte del cuerpo. Me cuesta conectarme. Es que me cuesta ser parte del discipulado. Hay otros que escuchan tantas voces, hermanos, predicaciones de internet, radios cristianas, que no les permite estar sujetos a su pastoreo. Y les pasa esto porque están fuera. Hermanos, el Señor en todo tiempo nos quiere como uno. Eso lo dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos quiere como uno para que demos testimonio de Jesucristo. Porque Jesucristo y el Padre uno son. Jesucristo, el Padre y el Espíritu uno son. Es la única manera que nosotros podamos dar testimonio de Jesucristo, cumpliendo esta oración de Jesús. Padre, te ruego que sean uno. La segunda sentencia dice Caín que él sería oculto, y esto es estar velado. Y sí, hoy día hay hermanos que están velados, que no ven,
que no entienden la palabra o la reciben detrás de un velo, por lo que la reciben de una manera distorsionada. No pueden mirar a cara descubierta. Tienen problemas con el Antiguo Pacto o con el Antiguo Testamento, diciendo que esa parte de la Escritura ya no es válida, porque Jesucristo ya vino y solamente vale el Nuevo Testamento y el tiempo de la gracia. La ley no. Cuando Jesucristo en Lucas 24:44 dice que Él es el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Y cuando leemos lo que dice 2 de Corintios 3:14 al 18, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el diseño, hermanos. Arrepentirnos de esa estructura mental que traemos, confesar, pedir perdón y que el Señor haga lo suyo para que podamos salir del embotamiento y mirar a cara descubierta al Señor. En este mismo punto tenemos a los que por el temor de que les pase algo en el tiempo que estamos viviendo, que les pase algo malo, se han ocultado. Nadie los ocultó, se ocultaron solos. A estos hoy día el Señor los llama a confiar en Él. Y les recuerda la palabra de Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos confianza en el Señor. No dijo que no sería difícil, hermanos. Dijo que habría aflicciones en el mundo, pero que confiemos. Hoy día los que están en temor, confiemos en Cristo, porque Él venció al mundo, Él lo venció. En este punto también de estar velados, tenemos a los que el Señor ha borrado de la tierra por ser rebeldes a su palabra y a la instrucción y deciden andar según sus propios caminos, como Caín, justamente. Vaya usted a Deuteronomio 29, 19 y 20 y dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. A estos, en este tiempo, hermanos, el llamado es tremendamente claro y categórico. Efesios 5, 17 y 18 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta es su voluntad, hermanos. Que dejemos de embriagarnos con cualquier viento, con cualquier vino, que no sea el Espíritu. Espíritu aquí es neuma, es soplo, es respiración, aliento, brisa y corriente del Espíritu de Dios. Nada más que decir entonces.
Pidamos la llenura del Espíritu. Allí donde usted está, clame porque el Espíritu de Dios lo llene. Pidamos al Señor que venga con su llenura, con su neuma. Y dejemos esas otras corrientes, hermanos, que hasta ahora nos han envuelto. Y los últimos que entran en este grupo de velados son aquellos que voluntariamente en este tiempo se han guardado, pero han entrado en un tiempo de intimidad mayor con el Señor. A estos últimos hermanos, en este tiempo el Señor les dice lo que dice Cantares 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. A estas personas el Señor los está llamando a salir de ese tiempo y a manifestarse, porque su aspecto se ha vuelto hermoso y su voz se ha vuelto dulce. Y aprendíamos hace semanas anteriores, o en semanas anteriores, aprendíamos de que la palabra blanda quita la ira. Los de hablar dulce, las palabras blandas necesitan manifestarse en este tiempo. Los de hermoso aspecto que traen la gloria del Señor en sus semblantes, en su rostro, necesitan ser manifestados en este tiempo. A ellos es que el Señor les habla y les dice: paloma mía, sale de el agujero donde te has puesto en la peña, en la roca, en Cristo, y manifiéstame a través de tu aspecto, manifiéstame a través de tu hablar dulce. Otra de las sentencias de Caín fue fugitivo. Él iba a ser perseguido, iba a tener perseguidores por haber cometido el derramamiento de sangre de su hermano Abel. Y hermanos, dijimos que no queda impune el que derrama sangre sobre la tierra. Aunque nosotros nos queramos escapar, no podremos. La tierra dará cuenta de las muertes y la sangre como lo veíamos antes en Isaías. La tierra habla y clama por justicia. Ahora la pregunta es, ¿queremos seguir huyendo? No, hermanos, no queremos seguir huyendo. Tenemos que parar y arreglar este derramamiento de sangre de nosotros, pero también de nuestras casas, para deshacernos de los perseguidores. El cuervo y el lobo en este tiempo, esta es su legalidad. El que nosotros no hayamos arreglado los derramamientos de sangre. Y se han levantado en este tiempo y han venido a nuestro encuentro para devorar nuestros frutos. A algunos son sus frutos, los que no tienen hijos son sus frutos, su trabajo, el propósito de Cristo en ellos, su bienestar, su salud. Y a los que tienen hijos han venido directamente para robar los frutos, para tomar los frutos. Es tiempo de quitar la legalidad al cuervo y al lobo para que siga tras nuestros frutos. La palabra dice en 2 de Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos.
Hermanos, esta mujer viene al profeta y viene a dar cuenta de su esposo, que era un hombre que temía a Dios, era un hombre bueno, un hermano temeroso de Dios, con temor de Dios en su vida. A lo mejor el hermano era discipulador, no sabemos. Esta mujer dice que era temeroso de Dios, pero era deudor. Y cuando él murió, los acreedores vinieron a cobrar la deuda. Y se pagaron con 2 de sus hijos. Es tiempo de arreglar la deuda que tenemos para que los acreedores que están detrás de nuestros frutos puedan ser devueltos a su lugar de origen. La última sentencia que recibió Caín fue que él iba a ser errante. Y si ustedes se fijan en el capítulo 4 de Génesis, ustedes pueden leer que él se fue a establecer después de esto a la tierra de Nod. Nod significa vagar y cabecear, dar tumbos y cabecear de sueño. Aquí aparece el cuervo otra vez por la tierra seca, por la esterilidad de la tierra. Y el lobo aparece otra vez por el clamor de la sangre. Este vagar y cabecear lo estamos tratando con las vigilias, hermanos. Ya estamos terminando la segunda vigilia, vamos a entrar a la tercera vigilia. Y la vigilia vence el cabecear del sueño. Vence el dar tumbos. ¿Ustedes conocen las aspiradoras robot que han salido en este último tiempo? Las aspiradoras robot van por todo el piso y por todo lado van aspirando el polvo, pero chocan con una pared o chocan con una silla y se devuelven. Chocan y se devuelven. Eso es dar tumbo. Es cuando nosotros vamos caminando, chocamos y nos devolvemos, retrocedemos, damos de cabezazos y nos devolvemos. Eso, hermanos, se sana con las vigilias. Este es el tiempo de vencer el cabecear del sueño, el dar tumbos, el andar errante. Este es el tiempo de vencer el no poder establecernos. Este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de vigilar. Antes de decirles cómo solucionamos el derramamiento de sangre, les quiero hablar como ciudadana chilena. Y si usted es extranjero y está escuchando o viendo este material, le quiero hablar como habitante de esta nación o de este país que es Chile. Quiero decirles que cada año, el día 11 de septiembre, se renuevan los pactos de sangre. Y nosotros podríamos pensar que estos pactos se iniciaron con el derramamiento de sangre del 11 de septiembre del 73. Pero no es así, hermanos. Los pactos
derramamiento de sangre comenzaron en los inicios de esta nación, un 11 de septiembre de 1541, aquí en Santiago, cuando estaba la guerra de Arauco entre españoles y mapuches chilenos. Ese día, 11 de septiembre de 1541, ustedes lo pueden buscar en la historia de Chile, Inés de Suárez degolló a 8 caciques mapuches y las cabezas de estos caciques las puso en picas y las exhibió en la explanada del Cerro Santa Lucía, que hoy día es la Plaza de Armas. Otro hecho grande de un 11 de septiembre fue en 1973. Ese día se renovó este pacto de inicio de la nación. Se renovó como un pacto en donde hubo muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. Nosotros como chilenos es necesario que salgamos de ese pacto de sangre. Si usted ha manifestado una ideología política, si usted se ha identificado con esa fecha y ha dicho que usted es de derecha o de izquierda, si hemos juzgado el golpe militar o al general Pinochet, si hemos apoyado su actuar o nos hemos considerado de los opositores, etcétera. Nosotros tenemos que salir de ese pacto de sangre. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar el derramamiento de sangre de las casas, de nosotros y de la nación? ¿Qué hacemos, hermano? La palabra del Señor nos instruye que tenemos que traer nuestras sangres, la de nosotros y la de nuestras casas, la de ciudadanos chilenos, la de habitantes de Chile. Tenemos que traerlas ante el Señor para redención de nuestros pecados y los de nuestra casa, y también para ser justificados y para que se redima la nación y se justifique esta nación de Chile. Mateo 26, 27, 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo dijo Jesús un poco antes que lo apresaran, un poco antes de ir a la cruz. Y hoy día vuelve a decirnos a nosotros, vuelve a decirle a nuestras casas, vuelve a decirle a la nación de Chile: tomen la copa, tomen mi copa, den gracias por mi sangre, presenten gratitud, porque la gratitud abre las puertas de la justicia, y beban de ella todos
todos, el grande y el pequeño, el mayor y el menor, el anciano y el joven, todos beban de ella, porque esta es su sangre del nuevo pacto que deja obsoleto este pacto anterior del 11 de septiembre de 1973, del 11 de septiembre de 1541 y del derramamiento de sangre que nosotros y nuestras casas hemos hecho y por lo que la tierra en donde habitamos está maldita y clamando por justicia. Esta es la sangre del nuevo pacto y dice que es para remisión de los pecados, es para sacarnos a nosotros de la sentencia que tenemos sobre nuestras cabezas, la sentencia de estar oculto, velado, errante, de estar fuera, de estar borrados, de ser fugitivos y andar arrancando. Esta sangre nos saca de eso, hermano, nos redime. Y ya la sentencia no está sobre nosotros, sino que se remite a Jesucristo y Él la lleva en su sangre derramada. Él lleva esta sentencia que nosotros teníamos que cargar. Él es nuestra ofrenda. Aquí se viene a cumplir lo que hizo Abel al principio, que trajo un cordero, que trajo de la grosura y de lo primero. Aquí se viene a cumplir. Esta es la ofrenda del cielo. Jesucristo el Cordero, el primero, el último, la ofrenda, el alfa, la omega, el que en el cielo era considerado el más rico, pero bajó y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Aquí se cumple ese acto profético que hizo Abel allá en el principio, se cumple en este texto, porque Él es la ofrenda del cielo por nuestros pecados. Así es que tome la copa, ponga el vino en esa copa, introdúzcala en el reino de los cielos y dé gracias por la sangre de Jesucristo que nos viene a librar de esta sentencia, que nos viene a redimir de nuestros pecados, que viene a tomar nuestro castigo y Él llevarlo. Dé gracias y beban todos los de su casa. Todos los de su casa. Antes de beber y después de dar gracias, tenga un tiempo de confesar, de arrepentirse, de pedir perdón. Y de traer su sangre, que derramó sangre sobre la tierra. Pida perdón por sus pecados, pida perdón. Y después de haber bebido la copa, si usted está solo o con su familia, prepare una ofrenda que agrade al Señor. Pero esta es una ofrenda que la vamos a llevar al alfolí, como dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Prepara tu ofrenda. No lo des sin valor. Algo que sea importante para ti. Dale la importancia que requiere este acto de ofrendar al Señor. Así como Él te dio lo primero, te dio la grosura del cielo,
el primogénito, el primero, la preeminencia. Te dio lo mejor. Así, tal cual, tú prepara tu ofrenda. No la des si estás enemistado. No la des por recibir una recompensa del Señor. Trae una ofrenda en reconciliación. Haz una prioridad con esta ofrenda. El estar en paz con el Señor y con los que te rodean. La palabra de este tiempo es reconciliación. Y hoy día les quiero recordar una vez más la palabra de reconciliación que nos dio en 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación a través de Cristo y la palabra de la reconciliación a través de Cristo. Esta palabra es muy tremenda porque dice que no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sino que buscó reconciliarse con ellos a través de Jesucristo. Ya deja de pensar en lo que te hicieron o deja de culparte por lo que tú hiciste. Deja de condenarte. Busca el estar en amistad con el Señor y reconciliado con Él. Y busca el estar en amistad con tu esposa, tu esposo, si eres casado, con tus hijos, si eres padre, con tus hermanos, si eres hijo. Busca el estar en paz con el Señor. Busca estar en paz y en reconciliación. Pídele al Señor que su Espíritu Santo precioso te conceda que puedas traer a la memoria a las personas con las que tú necesitas estar en reconciliación, para que tú, al orar por tus ofrendas, tú puedas mencionar a estas personas que te hicieron algo, que tú le hiciste algo, que tú derramaste sangre en ellos. Y nómbralos, si quieres escribe, haz una lista, no importa que la lista sea larga, no importa. Que el Señor permita que podamos traer a la memoria a las personas con las que no estamos en amistad, en hermandad, en comunión, en unidad. Y que requerimos por Cristo estarlo, hermanos. Porque la palabra de este tiempo es reconciliación. El Señor está reconciliando a su pueblo y reconciliando al mundo y al hombre consigo mismo y con su propósito. Y el Señor nos dio el ministerio y la palabra de reconciliación para que a través de Cristo nosotros reconciliemos y nosotros vivamos en reconciliación. El Señor les bendiga. Y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el ministerio de la reconciliación. Tú fuiste enviado, Señor, para reconciliarnos contigo, Padre. Para reconciliarnos con nuestro propósito eterno que tenemos cada uno. Y para que vivamos reconciliados el uno con el otro, Señor. Tú hoy día nos hablas, Señor, que podamos traer nuestras sangres, la sangre, Señor, de nuestras casas, Señor, que han sido derramadoras de otras sangres, Señor, pero también que han sufrido el derramamiento de sangre, Señor.
y que han hecho que esta tierra de Chile se llene de violencia, Señor. Nosotros te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que tú nos perdones. Perdones, Señor, ese abuso que quedó allí. Perdones la envidia, los celos, Señor. Perdones las violaciones, Señor. Perdones, Señor, las masturbaciones, Señor, que se han hecho en oculto. Perdones, Señor, la pornografía que ha dañado tanto las casas, Señor. Perdones, Señor, la violencia intrafamiliar de padres y de hijos, de esposas, Señor, de esposo, el adulterio, la fornicación, Señor. Perdones, Señor, el engaño, el fraude, Señor. Perdones, Señor, el menosprecio a los pequeños, Señor. Perdones, Señor, la mentira. Y perdones el abandono de los hijos, Señor, y el no pago de las pensiones alimenticias, Señor. Perdones, Señor, perdona, Señor. Perdona, Señor, el haber mantenido en oculto los abusos, Señor. Cuando las niñas, Señor, se lo contaron a las mamás y prohibieron hablar porque era de familiares, Señor. Perdona eso, perdónalo, Señor. Perdona, Señor, los abusos dentro de las congregaciones, de las iglesias, Señor. Perdona los abusos de poder, Señor. Los juicios, las murmuraciones, Señor. Perdónalo, Señor, perdónalo. Traemos nuestra sangre, Señor, porque nosotros y nuestras casas lo hemos hecho, Señor. Nosotros nos hemos enfrascado en la guerra de simientes, Señor. Y hemos luchado, Señor. Hemos luchado por nuestra propia simiente, Señor, no viendo, Señor, que Jesucristo vino con su simiente, la simiente del cielo, para poner en nosotros una semilla que dé un fruto bueno, Señor. Perdona, Señor, perdona la indiferencia, Señor. La falta, Señor, de empatía, Señor. El no dolernos, Señor, con el dolor de nuestros hermanos, Señor. Con las aflicciones que ellos tienen, Señor. Perdona eso. Nos arrepentimos tanto en este día, Señor. Nos arrepentimos tanto, Señor, de que nosotros en nuestras casas hemos avalado o hemos sido tan contrarios en odio, Señor, con lo del 1973, Señor. Algunos ni siquiera han nacido, Señor, y ya tienen el odio en su corazón, Señor, de esa fecha. Y siguen, Señor, perpetuando los derramamientos de sangre cada 11 de septiembre, Señor. Perdónanos como nación, Señor. Perdona, Señor, perdona, Señor. Hoy día traemos, Señor, nuestra sangre y la sangre de la nación, Señor, que ha sido derramada. La traemos ante ti, Señor. Y te pedimos que tú nos perdones. Y tomamos, Señor, tu copa, tomamos, Señor, tu sangre y te damos gracias. Porque solamente tú, Jesús, puedes venir y pagar el precio. Porque tu sangre, Señor, fue inocente. Y tú fuiste el cordero inmolado que sin mancha, sin defecto, te ofreciste una sola vez y para siempre por el pecado de todos nosotros, Señor, el justo por los injustos, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, a tu primogénito, en propiciación por nosotros y por nuestras casas, por nuestra nación, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque pudiendo no haber ido a la cruz, decidiste hacer la voluntad del Padre. Decidiste, Señor, ir a la cruz, morir, Señor, y hacer la voluntad del Padre por amor a nosotros.
por amor, Señor, a nuestras generaciones, a nuestro linaje, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu sangre que contiene tu vida. Gracias por tu sangre que contiene tu amor, que contiene tus atributos, tu poder, que contiene tu libertad, tu luz. Gracias por tu sangre que contiene tu verdad. Gracias por tu sangre, Señor. Muchas gracias por tu sangre. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos por siempre y para siempre. Y te pedimos que tu sangre que tomamos, Señor, en el nombre de Jesús, venga a hacer remisión de nuestros pecados, Señor. Venga a hacer remisión de nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Se remitan nuestros pecados, Señor, y se rediman, Señor, nuestra sangre, Señor, y nuestras casas, y la tierra donde habitamos, Señor, se redima, Señor, y la tierra de Chile, Señor. Traemos las sangres de Chile, Señor, la sangre derramada, para que tu sangre, Señor, en Chile, Señor, venga, Señor, a traer la remisión y la redención, Señor. Y se establezca, Señor, a través de tu sangre, tu ministerio, el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación que eres tú mismo. Tú eres la palabra, Jesús. Tú eres la palabra, Cristo. Se establezca en este tiempo tu palabra, la palabra de reconciliación y tu ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y podamos vivir, Señor, a través de ti, Jesucristo. Podamos vivir reconciliando al mundo y al hombre contigo y con su propósito eterno. Y podamos vivir y hablando de Cristo, Señor, para vivir, Señor, en reconciliación con los que nos rodean, Señor. Vivir en un ambiente, Señor, distinto al que tenemos ahora, Señor. Que en medio de toda la violencia, de toda la guerra, Señor, de todos los conflictos que hay, Señor, este pueblo tuyo, Señor, cumpla tu ministerio y hable tu palabra. El ministerio de la reconciliación y tu palabra de reconciliación, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te honramos, Señor, y te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.